Estimado profesor y compañeros maestrantes, nosotros, el grupo número 6, expondemos el tema asignado, que fue el tema 7, relacionado con la obtención del amoníaco. Mi persona, Gilberto José Mateos Paredes, haré una introducción que va relacionada directamente con la historia y la aplicación del amoníaco a través del tiempo y en la actualidad. Mi compañera Yulenis Hernández va a explicar como una explicación introductoria qué es y cómo se obtiene en líneas generales el amoníaco. Jesús Alfonso va a seguir con una explicación detallada del proceso Haber-Bosch y los factores que intervienen en este, cuáles son sus ventajas y desventajas. Y finalmente nuestra compañera María Virginia Acevedo va a explicar en detalle las formas alternativas de obtención del amoníaco. Continuando con la exposición, les voy a relatar datos importantes acerca de la historia y la utilización del amoníaco. La obtención del amoníaco es un proceso de suma importancia en la industria química y agrícola, con profundas implicaciones en la alimentación y el desarrollo del ser humano. Desde el descubrimiento del método de producción a gran escala a principios del siglo XX, el proceso de obtención del amoníaco mediante el método denominado de Haber-Bosch ha revolucionado la industria química y agrícola, permitiendo la síntesis del amoníaco a escala industrial a partir de nitrógeno e hidrógeno atmosféricos. Este proceso ha sido y sigue siendo fundamental para aumentar la producción de alimentos y satisfacer las crecientes demandas de la población mundial. Las fechas más importantes en la historia del descubrimiento y la producción industrial del amoníaco son las siguientes. En el siglo XVII, Johann Rudolf Glauber, químico y farmacéutico alemán, nacido en 1604 y fallecido en 1670, quien fue conocido por sus contribuciones a la química y a la farmacia durante ese tiempo, realizó experimentos con esta sustancia. Y aunque no identificó correctamente la naturaleza del compuesto, sus investigaciones sentaron las primeras bases para los estudios posteriores sobre el amoníaco y su papel en la química. En el siglo XVIII, Carl Wilhelm Scheele, el químico sueco, nacido en diciembre de 1742 y fallecido el 21 de mayo de 1786, quien fue uno de los mayores contribuyentes a la química experimental de su tiempo, identificó de manera correcta el amoníaco como un compuesto químico. En el año 1785, José-Louis Gay-Lussac, destacado químico y físico francés, nacido en diciembre de 1778 y fallecido en mayo de 1850, realizó importantes experimentos con amoníaco, contribuyendo al entendimiento de sus propiedades. A finales del siglo XIX estuvieron presentes y trabajando juntos dos grandes figuras del desarrollo de la producción del amoníaco. Una de ellas, Fritz Haber, químico alemán, nacido en diciembre de 1868 y fallecido en enero de 1934. Y Carl Bosch, ingeniero químico alemán, nacido en agosto de 1874 y fallecido el 26 de abril de 1940. A principios del siglo XX, en el año 1909, Fritz Haber y Carl Bosch desarrollan el proceso Haber-Bosch, que permite la producción industrial masiva de amoníaco. Su trabajo como pioneros en el campo de la química física y su papel en el desarrollo del proceso de la síntesis del amoníaco a gran escala, denominado proceso Haber-Bosch, desarrolló una forma de sintetizar amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno. Esta sintetización se ha convertido en el pilar fundamental de la industria química y agrícola, revolucionando la producción de fertilizantes y otros productos químicos e influyendo en diversas industrias. En el siglo XX, la producción masiva del amoníaco a nivel mundial alcanzó niveles elevados y comenzaron entonces las preocupaciones por el daño que su producción ocasiona en el medio ambiente.
En 1974, en los países en vías de desarrollo se concentraba un 27% de la capacidad mundial de producción de amoníaco. En 1998, este porcentaje había aumentado hasta 51%. En estos países, el amoníaco se utiliza principalmente para producir urea para el cultivo de arroz. En el siglo XXI se continúan investigando y desarrollando métodos más eficientes y sostenibles para la producción de amoníaco, en línea con los esfuerzos globales para abordar el cambio climático y promover la sostenibilidad. Para el año 2003, la capacidad mundial de producción de amoníaco alcanzó los 109 millones de toneladas. La mayor parte de esta capacidad se encontraba en las regiones que se enumeran a continuación. Asia con un 46% de la capacidad de producción mundial, Europa del Este y Asia Central con un 14%, América del Norte con un 11%, Europa Occidental 9%, Oriente Próximo 7%, América Latina con un 6%, Europa Central un 4%, África con un 1% y Oceanía con un 1%. Ya para el año 2022, el amoníaco quedó rankeado como el producto número 250 de los más comercializados en el mundo, de un total de 1.218 productos. Para este mismo año, los principales exportadores de aluminio fueron Trinidad y Tobago con 3.53 millones, Arabia Saudita con 2.3 millones, Indonesia con 1.83 millones, Argelia con 1.27 millones y Canadá con 1.12 millones de toneladas. Hoy en día, el amoníaco es definitivamente uno de los productos químicos más producidos a nivel mundial. Su demanda sigue creciendo en diversos sectores. Su importancia radica en que a partir de él se generan los siguientes productos. Fertilizantes, se usa en la industria química, procesos industriales de producción de armas, en la industria textil y en la industria cosmética, principalmente. Para la producción de fertilizantes, el amoníaco es un componente fundamental en la fabricación de fertilizantes nitrogenados como el nitrato de amonio y la urea, que son cruciales hoy en día para la agricultura moderna y la seguridad alimentaria. En la industria química se usa, por ejemplo, en la síntesis de numerosos productos químicos, incluyendo el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, explosivos y productos de limpieza. En procesos industriales de producción de armas, es un refrigerante eficaz y se utiliza en la fabricación de refrigerantes industriales como el R717, que es amoníaco anhídrido. También se emplea en calderas para elevar el pH y de esta manera minimizar la corrosión dentro de las tuberías. Los fabricantes de armas la utilizan en gran escala, principalmente para la elaboración de explosivos. La industria textil la utiliza para tratar el algodón y en el proceso de cultivo del cuero, y la industria cosmética le da un uso muy particular en la producción de tintes para cabellos. En la actualidad, aproximadamente 80% del amoníaco que se produce en todo el mundo se utiliza como fuente de nitrógeno para fabricarse fertilizantes, mientras que el 20% restante se emplea en distintas aplicaciones industriales. Feliz día, compañeros, maestrantes y profesor. Eh, Siguiendo con lo que es el tema en estudio, que es el amoníaco, ¿no? ¿Cómo se obtiene este amoníaco? Primero debemos definir entonces qué es el amoníaco. De acuerdo a la literatura, el amoníaco también es llamado gas de amonio o formulado como trihidruro de nitrógeno, que es un compuesto químico, el cual, valga la redundancia, químicamente se conoce como NH3, compuesto por una molécula de nitrógeno y 3 moléculas de hidrógeno. Este amoníaco tiene un olor muy fuerte y desagradable y se encuentra habitualmente en forma de gas incoloro. Disolviéndose en agua a través de un procedimiento se obtiene el amoníaco en estado líquido. Tiene propiedades para ser utilizado como refrigerante y también es la base para la producción de fertilizantes. El amoníaco, básicamente, como ya se indicó,
Es un gas incoloro de olor muy penetrante, bastante soluble en agua, que en estado líquido es fácilmente evaporable. Se caracteriza porque es una base fuerte, corrosiva y que reacciona violentamente con ácidos oxidantes fuertes y halógenos. Como tal, aquí podemos ver una tabla donde se muestran las diferentes propiedades que posee el amoníaco, las cuales serán indicadas a continuación. El amoníaco presenta lo que es un peso molecular de 17.03 gramos mol, con un punto de ebullición de 33 grados Celsius, una densidad relativa al agua de 0,68, densidad relativa en el aire de 0,59. Tiene una solubilidad en agua bastante buena, de acuerdo a la literatura, de 34 gramos por cada 100 mililitros a 20 grados Celsius. Una presión de vapor de 145 psig a 26 grados Celsius y tiene un límite de explosividad, un porcentaje de volumen en el aire de 15 a 28%. Por último, se indica lo que es una temperatura de autoignición de 651 grados Celsius. Como tal, igualmente pueden encontrar estas propiedades en las diferentes fuentes consultadas que se muestran en lo que es las bibliografías, ¿ok? Entre las rutas existentes para la producción de amoníaco, primero tenemos que tener en cuenta qué es el amoníaco. Sabemos ya por lo descrito que el amoníaco es una unión entre la molécula de nitrógeno y 3 moléculas de hidrógeno. Ahora, para nosotros poder obtener el amoníaco tenemos primero que entonces hacer énfasis en cómo nosotros obtenemos lo que son cada una de esas moléculas, en este caso el nitrógeno y posteriormente el hidrógeno. El nitrógeno se encuentra en gran cantidad en lo que es la atmósfera. Generalmente se encuentra un 78.08% en lo que es la naturaleza, obteniéndose mediante destilación criogénica, separación por membrana o por absorción por oscilación de presión. Las tecnologías usadas comercialmente para lo que es la obtención del nitrógeno a partir del aire constituyen la unidad de separación del aire. Cuando nosotros hablamos de lo que es la unidad de separación del aire, es básicamente una planta donde se separa el aire atmosférico en sus componentes principales, lo que son el oxígeno y el nitrógeno, dependiendo de lo que es la tecnología. Hay veces que ciertas tecnologías se utilizan para separar un único componente, ¿ok? En este caso vamos a hacer énfasis en lo que es la obtención del nitrógeno como tal. Entonces, entre los métodos o las tecnologías para la obtención del nitrógeno, vamos a mencionar lo que es la destilación criogénica, donde se basa en lo que es la separación de componentes líquidos en función de las diferencias de volatilidad mediante licuefacción y destilación del aire. Para la licuefacción es necesario un sistema de refrigeración, aplicando ciclos de expansión y compresión. El paso posterior es la destilación del aire a partir de una mezcla licuada, preferentemente de manera total, ¿ok? Esto de acuerdo a lo indicado por Valverde en el año 2020 y citado por Sarmartín en su estudio o tesis, ¿ok? La destilación criogénica es una tecnología bien establecida que utiliza la doble columna Linde, siendo adecuada para grandes capacidades. Se trata de una tecnología altamente intensiva en energía, pero considerada eficiente, madura y económica. Posteriormente vamos a estar hablando también de lo que es las tecnologías Linde como tal, usadas actualmente en lo que es la industria, ¿no? Tenemos ahora lo que es la separación por membrana. La separación por membrana se basa en la diferencia de velocidades en el transporte a través de una membrana selectiva, que puede ser porosa o densa, y en función de ello la fuerza impulsora puede ser una diferencia de presión, de presiones, de concentraciones, un gradiente de temperatura o un campo eléctrico.
amoníaco, ¿ok? Se utiliza membrana de fibra hueca donde el aire comprimido y filtrado se canaliza a través de membranas donde el oxígeno, el vapor de agua y otras impurezas permean a través de sus paredes laterales. La corriente de nitrógeno fluye a través del centro recogiendo en tanques de almacenamiento. Este tipo de separación de membranas se aplica principalmente en pequeñas y medianas industrias. Bueno, ahora tenemos el último caso que vamos a describir, ¿no? La última tecnología, que es la absorción por oscilación de presión. Este proceso se basa en lo que es la absorción y desorción mediante tamices moleculares de carbono. El aire comprimido, limpio y seco pasa a través de dos recipientes a presión que trabajan simultáneamente. El primero de estos recipientes de 5 a 20 bar absorbe oxígeno y otros componentes en materiales como zeolitas o carbón activo, mientras que el nitrógeno atraviesa el tamiz molecular a almacenamiento. El segundo recipiente permite lo que es la regeneración mediante disminución de la presión a través de la desorción, donde el oxígeno atrapado se libera del tamiz. Esta tecnología como tal de absorción por oscilación de presión es el método más común y a menudo más adecuado para las aplicaciones que requieren altos niveles de pureza de nitrógeno, ¿ok? Cuando hablamos de altos niveles nos referimos a niveles de 95 a 99.99%. Ahora vamos con lo que es la obtención del hidrógeno, ¿ok? Bueno, como tal, la obtención del hidrógeno es uno de los puntos que como más resaltante en este sentido, ya que aquí el hidrógeno está muy relacionado con lo que son los combustibles fósiles, ¿no? Como lo que es el gas natural. Entonces vamos a hacer bastante énfasis en lo que son los procesos de obtención de este hidrógeno para obtener el amoníaco, ¿ok? Donde existen diferentes vías para la obtención de esta molécula, de este compuesto hidrógeno, en función de las cuales se obtienen distintos tipos de hidrógeno, ¿ok? Cabe mencionar que está el hidrógeno verde, rosa, turquesa, azul, gris, marrón, a partir de los cuales obviamente también se van a obtener distintos tipos de amoníaco, siguiendo el mismo patrón de color, ¿ok? De acuerdo o en función de lo que es el origen de la materia prima. Estas técnicas y sus reacciones las vamos a estar definiendo aquí, ¿ok? Entonces, una de esas técnicas podemos mencionar que es la gasificación. La gasificación es un proceso termoquímico que transforma lo que es el carbón, hidrocarburos pesados o la biomasa en un gas de síntesis, ¿ok? Este gas de síntesis, que es la mezcla de hidrógeno, dióxido de carbono, agua, metano, CO, nitrógeno y aire, mediante lo que es la oxidación parcial con aire, oxígeno o vapor. Con esta técnica se obtiene lo que es el hidrógeno negro, que es del carbón como tal, o verde cuando viene de la biomasa, ¿ok? Lleva asociado un gran consumo de energía, es decir, a esto nos referimos a elevadas temperaturas y elevadas emisiones de gases de efecto invernadero. La adopción de lo que son los procesos integrados con gasificación pueden dar lugar también a lo que son los hidrógenos azul o verde. Todo depende, o sea, cuando nosotros hablamos de esto, el proceso como tal es la gasificación, pero depende de lo que es el uso de la materia prima, de lo que son las tecnologías o las innovaciones utilizadas en el proceso, las cuales se pueden adaptar, se pueden obtener diferentes tipos también de lo que son los hidrógenos, porque des en cuenta, o sea, podemos utilizar el proceso de gasificación tanto para obtener un hidrógeno negro, que es cuando se procesa la materia prima como tal, que es el carbón, combustible fósil, o también se puede obtener un hidrógeno verde, cuando entonces utilizamos lo que es una materia prima biodegradable, como lo es la biomasa, ¿ok? Ahora vamos a hablar de, básicamente, o nombrarlo aquí, porque más adelante también se estará explicando mejor lo que es el reformado con vapor, que es uno de los procedimientos más utilizados para la obtención de lo que es el amoníaco. Es un proceso por el cual a partir del gas natural o biomasa se obtiene el hidrógeno y dióxido de carbono
como tal. La etapa clave es la conversión de desplazamiento, donde se forma el hidrógeno y el dióxido de carbono en equilibrio con monóxido y agua, ¿ok? El CO junto con el hidrógeno proceden a la descomposición del metano de la biomasa. Proceden de la descomposición, ¿okay? No a la descomposición, sino de la descomposición del metano o de la biomasa. Se genera hidrógeno gris cuando se utiliza como materia prima el gas natural. Se genera hidrógeno verde cuando la materia prima es la biomasa, o azul con procesos CCS, ¿ok? Actualmente es el más extendido, aunque sigue emitiendo cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera importantes. Vamos con un proceso bastante importante a mencionar también, que es la electrólisis. Este proceso como tal se indica que para el año 2050 puede ser uno de los procesos que estén en la vanguardia, ¿ok? Impulsada por energías renovables, principalmente eólica y solar, a las que se puede sumar la hidráulica, geotérmica, de la biomasa, mareomotriz y undimotriz. Se basa en la división de moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno. Puede utilizarse para ello electrolizadores de membranas de intercambio de protones alcalinos o de óxido sólido, dando lugar a lo que es el hidrógeno verde, ¿ok? La electrólisis alimentada mediante energía nuclear también da lugar a lo que es el hidrógeno rosa. Sin embargo, no vamos a estar como adentrándonos en lo que son estos procesos, sino que se van a nombrar básicamente una explicación un poco detallada, ¿ok? Tenemos también otros procesos como ciclos termoquímicos alimentados con energía nuclear que dan lugar al hidrógeno rosa, la pirólisis de metano que da lugar al hidrógeno turquesa, y finalmente el hidrógeno que puede obtenerse como subproducto de producción de cloro o de craqueo de etano. La producción convencional del amoníaco se puede dividir en dos partes principales. Primero, lo que es la obtención de hidrógeno y nitrógeno, y segundo, el proceso de síntesis del amoníaco mediante el proceso de Haber-Bosch, proceso que se estará explicando a continuación o más adelante, ¿ok? En este caso, utilizando como fuente de materia prima el gas natural, se va a profundizar un poco más en lo que es su forma de obtención utilizada, ¿ok? Ve, aquí tenemos dos esquemas obtenidos de lo que fue un proyecto, una primera edición que llevó por título Industria del amoníaco, estado actual y oportunidades para la descarbonización. Donde el esquema muestra que específicamente de las fuentes fósiles que actualmente nosotros se obtiene lo que es el amoníaco, ¿ok? La mayor cantidad, el mayor porcentaje de proceso utilizado es el proveniente de lo que son fuentes fósiles y reformado, específicamente reformado de vapor. Aquí podemos ver en un primer esquema, si nosotros utilizamos como materia prima el gas natural, y utilizando el método convencional de lo que es el formado del gas natural, nosotros vamos a obtener un gas de síntesis, ¿ok? Se va a obtener lo que es el hidrógeno, que junto con el nitrógeno proveniente de lo que es la planta de aire, y yendo a lo que es el proceso de Haber-Bosch, para lo que es la síntesis del amoníaco como tal, se obtiene este producto, ¿ok? Aquí también se muestra lo que es el carbón, la biomasa, con ambos como materias primas, utilizando el método de gasificación, donde se obtiene el hidrógeno que junto con el nitrógeno proveniente de la unidad de separación de aire, entonces van a lo que es el proceso de Haber-Bosch, se aplica el proceso de Haber-Bosch para lo que es la síntesis y se obtiene el amoníaco. El amoníaco, en este caso, como vemos en la siguiente o en el otro esquema, vemos también las mismas fuentes fósiles como materia prima, los diferentes procesos de gasificación, reformado, pirólisis, reformado, gasificación. Pero aquí podemos hacer lo que es la explicación de los colores, ¿no?
como ya se había mencionado anteriormente, de esto se pueden obtener dos tipos de amoníaco, de acuerdo a los colores, amoníaco gris o amoníaco azul, que son los que en realidad nosotros como industria, a nosotros como parte de esta maestría también nos interesaría, porque ya el amoníaco negro como tal sabemos que aunque se produce actualmente, no nos conviene por lo que son las altas tasas de dióxido de carbono que se emiten y contribuye a lo que es el impacto ambiental, ¿no? Pero ahora vamos con lo que es el amoníaco gris. Corresponde al que es obtenido a partir de reformado del gas natural. Que se produce con vapor de agua, ¿ok? El proceso SMR, entre las que se destacan 700 a 1000 grados Celsius. Esta reacción que se produce descompone el gas en lo que son el monóxido de carbono e hidrógeno, ¿ok? Luego ese monóxido formado reacciona nuevamente con lo que es el vapor, produciendo lo que es el dióxido de carbono y el hidrógeno. Aquí podemos ver que, por ejemplo, en el reformado también se emite lo que es el dióxido de carbono, que aparece como en forma de nubecita. En este proceso se libera alrededor o un promedio de 9 kilogramos por cada kilogramo de hidrógeno generado, ¿okay? Este es lo que sucede con este proceso como tal. Esto indicado o textualizado por Justiano, ¿ok? En su primera edición del proyecto. En el caso del amoníaco azul, el que también le mencioné, que es el último que podemos ver en el esquema, que proviene a partir de reformado, puede provenir a partir de reformado gasificación. Él consiste en el mismo proceso con el gas natural, o sea, el proceso de reformado como le estoy indicando, pero con la salvedad que el dióxido de carbono emitido es capturado, reutilizado, almacenado, que es lo que nosotros vemos allí como CCUS. Este dióxido de carbono como subproducto que puede ser capturado, reutilizado o almacenado, puede ser derivado. Uno de los ejemplos en los que se puede utilizar es derivado a lo que es la producción de urea, ¿ok? Entonces esta es una buena alternativa para lo que es el seguir utilizando el gas natural para crear un amoníaco menos contaminante, pero que también sirve para la utilización o la aplicación de los diferentes usos que ya tiene, ¿ok? En la siguiente imagen se muestra lo que es el proceso de reformado de vapor, ¿ok? Un proceso de reformado de vapor que es utilizado a nivel mundial actualmente para lo que es la obtención del amoníaco. A partir de lo que es el gas natural, nosotros vamos a utilizar aquí lo que es el gas natural, y este proceso de reformado de vapor consta de las siguientes etapas: desulfuración, reformado, purificación, compresión y síntesis. La síntesis como tal sería esa síntesis de amoníaco que viene dado por el proceso de Haber, ¿ok? Inicialmente se tiene que ingresar lo que es la materia prima, que es el gas natural. La primera etapa de sulfuración es para eliminar el azufre contenido en esa materia prima. Para lograr esto, el gas natural, el gas de alimentación, se precalienta hasta los 350 grados Celsius y 400 grados Celsius, ¿ok? Después de esto, los compuestos de azufre se hidrogenan a ácido sulfúrico utilizando ciertos catalizadores, ¿ok? Posteriormente viene la etapa de reformado. Esta etapa de reformado, el gas proveniente de lo que es la desulfurización de los tanques se mezcla con lo que es el vapor, y dicha mezcla se introduce en el reformador 1, como lo pueden visualizar allí, que está en verde, reformador 1. Produciéndose una reacción endotérmica. Aquí se genera un gas de síntesis compuesto por lo que es el monóxido de carbono y el hidrógeno, que pasa a un segundo reformador, como lo pueden ver allí, que va ya a unos tanques azules, ¿no? Para completar la conversión de metano, gas natural, ¿ok? Y añadir el aire comprimido precalentado que suministra el nitrógeno necesario en la reacción. Aquí entonces se está generando lo que es se añade lo que es este aire que es necesario, se produzca el nitrógeno
de la reacción. Esto es para obtener la reacción o la relación 3 a 1 de hidrógeno y nitrógeno, ¿ok? En muchos casos se puede obtener el nitrógeno, tanto de lo que es una planta de suministro de aire, ¿sabes? Lo que le estaba comentando, de la obtención del nitrógeno como tal, o también se puede introducir aire comprimido en la etapa de reformador 2 para obtener este nitrógeno necesario para el proceso de la síntesis del amoníaco. Bueno, posteriormente que tenemos en la etapa de reformado viene lo que es la etapa de purificación, donde el gas generado en el paso anterior pasa por distintos procesos intermediarios, proceso de convertidor de monóxido a dióxido de carbono e hidrógeno, absorbedor de lo que es el dióxido de carbono, y también se realiza un proceso de descarbonatación, ¿ok? Este CO2 como tal, este dióxido de carbono, suele almacenarse para su posterior comercialización. Aquí también se da una etapa de metanización, utilizando un metanizador para eliminar las pequeñas cantidades de lo que es el monóxido y el dióxido de carbono que quedan en el gas de proceso, ¿ok? Lo cual debe retirarse para no envenenar lo que es el catalizador de síntesis. Hay una etapa aquí donde vamos a hacer un paréntesis, que es la etapa de conversión Schiff, ¿ok? Donde tras enfriar la mezcla se conduce a un convertidor, que es lo que están viendo allí, un convertidor de monóxido, el cual se transforma de esto CO a dióxido de carbono por reacción con vapor de agua. Esta reacción como tal se requiere de un catalizador que no se desactive con el monóxido como tal. Se puede llevar a cabo en 2 pasos a 400 grados Celsius cuando se utiliza un catalizador indicado, y hay un 75% de la conversión. También se puede llevar a cabo a 250 con un mejor catalizador, un catalizador más activo y resistente al envenenamiento, donde se puede hasta realizar una conversión completa, ¿ok? Por último, bueno, haciendo también énfasis en lo que es el proceso de metanización. Esto se da sobre un lecho catalítico de níquel a 300 grados Celsius, ¿ok? La mezcla purificada de hidrógeno y nitrógeno con una relación molar de 3 moléculas de hidrógeno y una de nitrógeno es comprimida a lo que es la presión de la mezcla seleccionada para la síntesis del amoníaco. Bueno, ahora lo que es el proceso de comprensión y síntesis. Ese proceso se lleva a cabo mediante el proceso de Haber básicamente. Es la última etapa del proceso, se realiza una comprensión y condensación del gas de proceso previo a su paso por el reactor de síntesis para generar el amoníaco, utilizando lo que es un catalizador de hierro. Aproximadamente lo que es el 20 a 30% del gas de proceso es convertido a amoníaco y el gas no reaccionado se recicla, ¿ok? Entonces, esto es como tal un proceso básico de reformado de vapor. Sin embargo, especificando lo que es la síntesis del amoníaco, será más adelante en el proceso de Haber-Bosch, explicado por mi compañero. Pero básicamente es esto, hay ciertas características, ciertos catalizadores, presiones utilizadas que afectan lo que es el proceso, que igualmente también se le estará indicando, ¿ok? Bueno, como última parte, lo que es esta explicación de obtención del amoníaco, tenemos también, aparte de lo que son las fuentes fósiles ya nombradas, el proceso explicado, tenemos la fuente renovable donde se obtiene un amoníaco verde o donde se obtiene un amoníaco azul, ¿ok? El amoníaco verde como tal, el proceso de producción está basado en lo que es la obtención de hidrógeno con agua y el uso de electrolizadores como el sistema más comercial que existe en el mercado. El suministro eléctrico debe ser de fuente renovable, principalmente son de tipo eólico y fotovoltaico. Actualmente se están realizando muchas investigaciones, creando mucha tecnología para verificar si esto puede ser lo que es la obtención del hidrógeno, la obtención de amoníaco del futuro, ¿ok? A través de lo que es
las fuentes renovables y obtener el amoníaco verde. De hecho, en la literatura se pudo encontrar que se tiene como previsto que para el año 2050 el amoníaco verde sea, o la electrólisis como proceso para la obtención del amoníaco verde, sea lo que se implemente, ¿ok? Sin embargo, hasta la actualidad, hasta lo que tenemos es el gas natural y el proceso de reformado de vapor lo que está actualmente utilizándose, por lo cual también se deben realizar investigaciones, pero investigaciones para mejorar lo que es el uso de este gas natural, para mejorar lo que es el proceso de transformado, donde se genere menos los impactos, porque es lo que en realidad está dejando como un poco de lado la opción de utilizar estas fuentes fósiles. Ahora, también tenemos el amoníaco azul, o la obtención del amoníaco azul a partir de amoníaco con captura y disposición final de CO2, donde los procesos de amoníaco, recuperación de dióxido de carbono son conocidos como amoníaco azul. Estos se basan en la captura del dióxido de carbono producido de los procesos convencionales, usando hidrocarburos como materia prima, ¿ok? Ya sabemos los procesos convencionales de reformado de vapor, oxidación parcial o la mezcla de ambos procesos. Después de la captura se le debe dar un uso a ese dióxido de carbono. No es solo capturarlo, sino darle cierto uso. Hay, como por ejemplo está la producción del urea o el metanol. También se han dado casos de reinyección de gas al subsuelo, como el caso de F Industria. Sin embargo, considero que no puede como tal inyectar eso al subsuelo, sino darle otro uso, que pueda ser también para aplicaciones posteriores de obtención de otros productos, ¿ok? Entonces, bueno, hasta aquí lo que es mi punto. Y que, bueno, prosiga lo que son las siguientes explicaciones, aplicaciones a continuación. Gracias. El proceso Haber-Bosch debe seguir una serie de pasos muy controlados y que requieren mucho cuidado. El nitrógeno, el hidrógeno y el nitrógeno se bombean en un compresor a través de tuberías. La mezcla de hidrógeno y nitrógeno se comprimen dentro del compresor a una presión de 200 atmósferas y una temperatura de 450 grados centígrados. Los gases se bombean en un reactor que contiene un catalizador de hierro. Los gases se enfrían en el tanque de enfriamiento y el amoníaco se licúa y se separa. El nitrógeno y el hidrógeno que no han reaccionado se reciclan y vuelven al reactor para que no se desperdicien. El proceso Haber-Bosch fue en su momento una respuesta importante ante la exposición demográfica en el siglo XX. Antes de la invención de este proceso, la producción de alimentos de origen agrícola dependían de abonos como gusanos, estiércol, entre otros. En el momento en que se introdujo este proceso, estos recursos eran muy complicados de conseguirse debido a la creciente e intensa demanda. Entonces el amoníaco generado a partir del proceso de Haber-Bosch proporcionó una fuente de fertilizantes económicas y abundantes para satisfacer la demanda y las necesidades derivadas del aumento radical de la producción en el siglo XX. Para llevar a cabo el proceso de Haber-Bosch se debe mantener un estricto control de las condiciones de reacciones, las cuales son que debe ser a una temperatura de 450 grados centígrados. La temperatura para este proceso debe ser de 450 grados centígrados y la reacción de avance es exotérmica. Por esto, si se reduce la temperatura, el rendimiento de amoníaco aumentará, pero la velocidad de reacción disminuirá. Esto significa que la reacción será lenta. Por otro lado, si se emplea una temperatura más alta, el rendimiento del amoníaco disminuirá y el rendimiento de los reactivos aumentará, por lo que no es el objetivo de este proceso. Esto significa que se debe usar una temperatura de 450 grados centígrados como compromiso. La presión empleada en el proceso de Haber-Bosch es de aproximadamente 200 atmósferas. Si se aumenta la presión, se produce un aumento de rendimiento del amoníaco. Sin embargo, si se emplea una presión más baja, el rendimiento de la reacción disminuye. Pero las altas presiones son muy caras debido al elevado coste de la energía y pueden ser peligrosas. Por lo tanto, una presión de 200 atmósferas es un compromiso en el que el rendimiento del amoníaco que se produce es bajo, pero se produce de forma segura. El catalizador empleado en este proceso es un catalizador de hierro. La posición del equilibrio no se ve afectada por el catalizador, pero sí la velocidad de reacción.
Un catalizador puede utilizarse para aumentar la velocidad de reacción, ya que reduce la energía de activación al proporcionar una vía alternativa. El uso de un catalizador también permite usar una temperatura más baja para que se produzca una cantidad razonable de rendimiento. Si no se emplease un catalizador, la reacción se llevaría a cabo a temperaturas más altas. Esto conlleva un mayor coste con un menor rendimiento. Márquez expresa que el catalizador empleado en el proceso de Haber-Bosch es un catalizador de hierro, el cual consiste en un mineral de magnetita reducido. Aunque superficies de hierro puro aseguran las mejores condiciones para la absorción y disociación del nitrógeno, normalmente se enriquece con óxidos de aluminio o potasio para mejorar el rendimiento. Por ejemplo, el aluminio aumenta el área de superficie del catalizador. Aunque los catalizadores más empleados para producir amoníaco son aquellos basados de hierro, existen otros desarrollados recientemente que también proporcionan el mismo efecto, como son los catalizadores basados de hierro, basados en rutenio, basados en electruros, basados en cobalto y en nitratos metálicos. Este es un proceso químico complejo que se divide en varias etapas, las cuales son la obtención de nitrógeno, que es el primer paso en la fabricación de amoníaco, ya que es uno de los componentes principales de este, ¿no? El nitrógeno se extrae del aire atmosférico a través de unos procesos conocidos como destilación criogénica, separación por membrana o por absorción por oscilación de presión. El segundo paso es la obtención de hidrógeno, el otro componente clave del amoníaco. El hidrógeno se obtiene a partir de diferentes fuentes como el gas natural, el petróleo o el carbón. Uno de los métodos más comunes para obtener hidrógeno es a través de un proceso llamado reformado de vapor, donde se somete el gas natural a altas presiones y se obtiene hidrógeno como subproducto. Una vez obtenido el nitrógeno y el hidrógeno, se lleva a cabo la síntesis del amoníaco. Este proceso se realiza utilizando un catalizador generalmente a base de hierro a altas presiones y temperaturas. El nitrógeno y el hidrógeno se combinan en un reactor donde ocurre una reacción química que forma el amoníaco. Esta reacción se conoce como la reacción de Haber-Bosch. La reacción se produce a una temperatura aproximadamente de 450 grados centígrados y una presión de 200 atmósferas. El amoníaco se separa del resto de los gases y se recoge en un recipiente. Después de la síntesis, el amoníaco obtenido se encuentra mezclado con otros gases y subproductos. En esta etapa se realiza una separación y purificación para obtener un amoníaco de alta pureza. Esto se logra mediante un proceso de refrigeración, donde los gases se condensan y se separan a diferentes temperaturas. Una vez obtenido el amoníaco puro, se almacena en tanques especiales a baja temperatura y se distribuye a diferentes industrias que lo utilizan como materia prima. El amoníaco se transporta generalmente en forma líquida, ya que a temperatura ambiente se encuentra en estado gaseoso. Entre las ventajas del proceso de Haber-Bosch está que revolucionó la producción del amoníaco, que es un ingrediente clave para los fertilizantes. Esto ha sido fundamental para aumentar los rendimientos agrícolas, apoyando así a una población mundial en crecimiento. Sin este proceso, el mundo no habría podido sostener su suministro de alimentos. También este proceso tiene una enorme importancia económica, ya que permitió la producción de amoníaco a escala comercial, lo que condujo al desarrollo de industrias global masiva. Estas empresas de todo el mundo se benefician económicamente de la producción y venta de amoníaco y sus productos masivos. Otra ventaja es que el proceso de Haber-Bosch utiliza nitrógeno del aire, que es un recurso abundante, lo que lo convierte en una fuente sostenible para la producción de amoníaco. En lugar de depender de recursos menos abundantes, este proceso utiliza lo que está disponible gratuitamente en el medio ambiente. También el proceso es exotérmico, lo que significa que libera calor. Como resultado puede autorregularse hasta cierto punto, ya que cualquier aumento de temperatura desvía el equilibrio de la producción de amoníaco, asegurando que la reacción no se descontrole incontroladamente. También antes del proceso de Haber-Bosch, los países dependían de depósitos naturales de nitrato, como los de Chile. La introducción de este proceso redujo la dependencia de dichas fuentes naturales, asegurando un suministro más estable y confiable de nitratos para diversas aplicaciones. La industria del amoníaco, impulsada por este proceso, ha creado innumerables puestos de trabajo en todo el mundo, desde las instalaciones de producción hasta el transporte y la aplicación en la agricultura. Las industrias sustentan numerosos medios de vida. El desarrollo y la optimización de este proceso han impulsado avances en la investigación de catalizadores, el diseño de equipos de alta presión y prácticas de ingeniería química, enriqueciendo a la comunidad científica.
También con la producción de fertilizantes mejorada por este proceso, los rendimientos agrícolas mejoraron, reduciendo la cantidad de tierra necesaria para producir la misma cantidad de alimentos. Esto tiene beneficios ambientales, preservando más hábitats naturales. A medida que continúa la investigación, existe la posibilidad de utilizar este proceso en el almacenamiento de energía renovable mediante síntesis de amoníaco y luego su uso en pilas combustibles. Este proceso, una vez configurado, es confiable y puede producir grandes cantidades de amoníaco de manera constante. Esto asegura un suministro constante para todas sus aplicaciones, desde la agricultura hasta los usos industriales. Entre las desventajas de este proceso, se puede observar que requiere cantidades significativas de energía. Esto hace que el proceso sea un desafío ambiental y contribuye a las emisiones de los gases del efecto invernadero. La producción de amoníaco a gran escala tiene consecuencias medioambientales. Cuando se utiliza en la agricultura, su exceso puede provocar la eutrofización de los cuerpos de agua, provocando la proliferación de algas y afectando la vida acuática. En el proceso de Haber-Bosch se utilizan altas presiones y temperaturas, lo que plantea riesgos de explosiones o fugas. Esto requiere medidas de seguridad estrictas que pueden resultar costosas y difíciles de mantener. La instalación de una planta para el proceso de Haber requiere una importante inversión inicial en términos de infraestructura, maquinaria y personal capacitado. También, otra desventaja sería que con el tiempo, los catalizadores utilizados en el proceso pueden degradarse y requerir reemplazo. Esto puede resultar costoso y afectar la eficiencia del proceso. Además de las emisiones directas del proceso, la producción de hidrógeno necesario suele proceder del metano, que libera dióxido de carbono a la atmósfera. Las tecnologías. Durante el siglo XX se han desarrollado diferentes tecnologías para la obtención de amoníaco a diversas condiciones de operación y rendimiento. Estos procesos fueron desarrollados en Alemania, Italia, Francia y Estados Unidos entre los años 1913 y 1926, con una temperatura que varía de los 400 grados centígrados a los 600 grados centígrados y con presiones que oscilan entre 100 hasta 1000 atmósferas. Las distintas tecnologías existentes para la producción de amoníaco se pueden dividir en diferentes grupos, en este caso en 3 generaciones, las cuales van a responder al criterio de la fuente de energía o la materia prima que sea empleada o utilizada durante el proceso. La clasificación conocida por la síntesis de los distintos tipos de hidrógenos abarca 3 generaciones y otras tecnologías que no entran o no engloban dentro de esas 3. La generación 1 se basa en las tecnologías que emplean uso de combustibles fósiles, tales como el carbón o el gas natural, a las cuales se les puede añadir sistemas de captura y almacenamiento de carbono. Esto con el fin de reducir el impacto ambiental que genera el proceso de síntesis. Este tipo de tecnología fue planteada para integrar a los procesos Haber-Bosch y utilizarlos como una solución que sirva de puente entre la situación actual y la futura basada en energías renovables. En el caso de la generación 2, esta tecnología engloba la tecnología de Haber-Bosch, pero basada en la utilización de hidrógeno 100% renovable. Esto lo logra a partir de electrólisis del agua. Esta tecnología tiene un inconveniente debido a la diferencia de actividad entre el proceso Haber-Bosch, el cual es continuo, y la electrólisis realizada a partir de energías renovables como la solar o la eólica presenta intermitencias, por lo cual existe una necesidad de instalar equipos que permitan el almacenamiento de la energía producida. La generación 3 se basa en las tecnologías emergentes de la reacción de reducción del nitrógeno en amoníaco. Esto se logra a través de medios directos o indirectos. La fuente de hidrógeno es siempre el agua y las tecnologías incluidas en este grupo son la electrocatálisis, fotoelectrocatálisis y mecanismos directos o mediados en los que un mediador redox como el litio se reduce para dar lugar a amoníaco y regenerarse. Las otras tecnologías o el punto 4 va a englobar las tecnologías emergentes de gran interés como lo son la fotocatálisis, catálisis por plasma y la biocatálisis. Entre estas 3 nuevas líneas de investigación, la que mayor desarrollo ha obtenido es la fotocatálisis, debido a sus numerosas ventajas,
ya que no necesita una gran centralización, por lo que no requiere el desarrollo de una economía de escala como proceso Haber-Bosch electrolítico. En la imagen se muestra en el lado izquierdo el diagrama del proceso Haber-Bosch convencional y en el lado derecho el diagrama del proceso Haber-Bosch alimentado por un electrolizador, el cual es un proceso renovable. Pero, ¿de qué se trata? ¿O qué es realmente el proceso Haber-Bosch electrolítico? Pues en esta etapa de la tecnología de Haber-Bosch se centra en el uso de hidrógeno renovable como fuente de materia prima, manteniendo la misma ruta de síntesis del amoníaco. La tecnología de separación de agua más consolidada se trata de la electrólisis alcalina, la cual va a proporcionar procesos de Haber-Bosch con nivel de madurez tecnológica de 8 a 9 en 3 escalas de demostración y de mercado, siendo su principal objetivo la mejora de las celdas y pilas, lo que va a permitir una mayor densidad de corriente junto con una reducción del tamaño de los dispositivos. Procesos de reducción de nitrógeno para obtención de amoníaco. Un grupo de procesos alternativos al Haber-Bosch alimentado con hidrógeno para obtención de amoníaco son los basados en la reducción del nitrógeno. Estos procesos también son necesarios obtener nitrógeno de alta pureza y los procesos más estudiados corresponden a la síntesis electroquímica, la síntesis fotoquímica, la síntesis fotoelectroquímica, síntesis electrobiológica y bioelectroquímica, catálisis asistida por plasma y la catálisis mediada por redox. Una de las claves de este proceso es que el nitrógeno requiere de mucha energía para reaccionar, siendo necesario encontrar catalizadores eficaces que puedan reducir la energía de activación de la reacción. Síntesis electroquímica. Esta es una técnica de obtención de amoníaco vía reducción electroquímica de nitrógeno, la cual se trata de un proceso que actualmente está adquiriendo gran importancia debido a las ventajas que presenta, las cuales corresponden a reacciones estables, uso de fuentes renovables de energía y materias primas y menores consumos energéticos. Este método se ofrece un potencial de producir amoníaco más limpio y sostenible en comparación con el Haber-Bosch tradicional. Además, podría llevarse a cabo a presiones y temperaturas más bajas, reduciendo de este modo el consumo de energía y permitiendo el uso de energías renovables. El desafío clave de esta tecnología es encontrar un catalizador adecuado que posibilite la reacción a presiones y temperaturas más bajas. Síntesis fotocatalítica. Se trata de un proceso de síntesis de amoníaco a partir de nitrógeno obtenidos del aire y de la energía solar. Este proceso permite producir amoníaco a temperaturas y presiones atmosféricas, lo que reduce los requerimientos de trabajo. El proceso comienza con la concentración solar, donde la luz del sol se recoge, se concentra y se transfiere a un medio de transferencia de calor capaz de proporcionar alta temperatura, para lograr la síntesis de amoníaco en presencia de catalizadores. Por otro lado, se tiene la síntesis fotoelectrocatalítica. La división fotoelectroquímica del agua ha sido sometida a investigación desde hace años. Actualmente, estos esfuerzos de investigación de diversos sistemas para la reducción de amoníaco está atrayendo gran interés como consecuencia de la búsqueda de nuevas técnicas alternativas y sostenibles para los síntomas o para la síntesis de amoníaco. Esta técnica implica emplear celdas fotoelectroquímicas para utilizar la luz solar que logren dividir directamente el agua en sus constituyentes y de este modo poder emplear el hidrógeno en la síntesis de amoníaco. La síntesis electrobiológica y bioelectroquímica implica el empleo de microorganismos y enzimas para facilitar la reducción de gas nitrógeno a amoníaco en una instalación electroquímica. Por otro lado, la síntesis asistida por plasma es una técnica que implica el uso de plasma para facilitar la reacción entre el hidrógeno y el nitrógeno y producir amoníaco con alta energía asociada al plasma para romper el triple enlace del nitrógeno y de este modo aumentar la velocidad de la reacción. Y por último, la síntesis por reducción de amoníaco asistida por redox tiene como principal fuente de energía la luz solar concentrada, empleada para impulsar un ciclo redox termoquímico. Por lo tanto, este proceso se define como una reacción de reducción electrolítica de nitrógeno mediada por redox. Proceso de obtención de hidrógeno para obtención
de amoníaco. Existen diferentes vías para la obtención del hidrógeno en función de las cuales se obtienen distintos tipos de hidrógeno, tales como el hidrógeno verde, el hidrógeno rosa, el hidrógeno turquesa, el hidrógeno azul, el hidrógeno gris e el hidrógeno marrón. A partir de estos se obtendrá distintos tipos de amoníaco siguiendo el mismo espectro del color en función del origen de la materia prima. Estas técnicas o reacciones son las siguientes. Gasificación, el cual es un proceso termoquímico que transforma el carbón, hidrocarburos pesados o la biomasa en un gas de síntesis, mediante oxidación parcial con aire, oxígeno o vapor de agua. Con esta técnica se obtiene hidrógeno negro del carbón o el verde de la biomasa, el cual lleva asociado un gran consumo de energía por las elevadas temperaturas y elevadas emisiones de gases del efecto invernadero. La adopción de procesos integrados con gasificación puede dar lugar a hidrógeno azul o verde. En segundo lugar se tiene el reformado con vapor, el cual es un proceso a partir del gas natural o biomasa por el cual se obtiene hidrógeno y dióxido de carbono. La etapa clave es la conversión por desplazamiento, donde se forma hidrógeno y dióxido de carbono en equilibrio con agua y carbono, el cual junto con el hidrógeno procede a la descomposición del metano o de la biomasa, generando hidrógeno gris del gas natural y verde de la biomasa. También puede ser azul. Actualmente es el más extendido, aunque sigue emitiendo cantidades de dióxido de carbono significativas a la atmósfera. La electrólisis impulsa energías renovables, ya sea eólica y solar, a las cuales se le puede sumar hidráulica, geotérmica, biomasa, mareomotriz y undimotriz, basada en la división de moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno. Y otros procesos como ciclos termoquímicos alimentados con energía nuclear dan lugar a hidrógeno rosa, pirólisis de metano da lugar al hidrógeno turquesa y finalmente se puede obtener como subproducto de producción de cloro o de craqueo de etano. En función del tipo de hidrógeno, como se observa en la imagen, se tiene el mismo espectro de color para la obtención del amoníaco. El amoníaco negro a partir de gasificación de carbón, el amoníaco gris y marrón por combustibles fósiles como gas natural, nafta o petróleo o fuel pesado, el amoníaco azul a partir de combustibles fósiles, el amoníaco turquesa por pirólisis de metano, el amoníaco rosa por fuente de energía nuclear y el amoníaco verde generado por cero emisiones netas a partir de la electrólisis de agua o el hidrógeno por medio de la biomasa. La obtención del hidrógeno verde se basa, además de la biomasa, en la producción a través de la electrólisis del agua utilizando energías renovables. Para concluir, se tiene que el amoníaco presenta grandes incidencias en los fertilizantes, aplicaciones farmacéuticas, minería, refrigeración y sector textil, lo que ha proporcionado un despertar importante en referencia al interés que se tiene con respecto a este como vector energético en la economía del hidrógeno, debido a que es más fácil de transportar que el propio hidrógeno verde, ya que puede almacenar grandes cantidades de energía y es fácil de distribuir. De igual forma, no contiene carbono, por lo que ayuda en el proceso de descarbonización tanto de las industrias como